Bienvenidos a la tertulia política de Dos y Punto. Raimundo Ando, bienvenido. Muchas gracias. Silvia Argüelles, bienvenido. Buenas tardes. Y Fran Menéndez, bienvenidos. Hoy sois muy pocos, ¿no? Falta gente debido a temas laborales, es el temas tiempo. para algún tipo de enfermedades. Pero Hoy Asturias vive una cierta parálisis, un gobierno regional en clara minoría en la Junta y enfrentado a quienes podrían darle los apoyos necesarios para gobernar, como podría ser el caso de Podemos y el PP. ¿Creéis que habrá solución a corto plazo? Empiezo por ti, Fran, sí. Cada vez parece más complicado, ¿no? Yo creo que es una parálisis absoluta lo que está sufriendo Asturias y una parálisis absoluta lo que está sufriendo España, ¿no? Estamos asistiendo a algo absolutamente novedoso para todos los españoles, que es 3 meses sin gobierno, la primera vez que se da en democracia, y desde luego es una situación que no parece tener un final próximo, ¿no? Hoy se reunían los líderes de Podemos y el PSOE y bueno, la confusión sigue ahí latente, ¿no? Yo creo que es un juego de difícil comprensión para los ciudadanos. Ahora Pedro y Pablo Iglesias hoy, después de la reunión, Pablo Iglesias ha hecho el enorme esfuerzo de renunciar a, entre comillas, la supuesta vicepresidencia que se había adjudicado hace 2 meses, y hoy en un alarde de llegar a un acuerdo y de esfuerzo personal resulta que renuncia a la vicepresidencia que nunca fue. Es decir, esto es algo, renunciar a lo que nunca tuviste, es algo que no conocía hasta que llegó el gran Pablo Iglesias, que nos está dando unas lecciones absolutas de política que yo creo que no sé cómo pudimos estar 30 años sin un personaje como este, ¿no? Y luego Pedro en su línea, ¿no? Sí, pero no, yo con Ciudadanos siempre, pero ahora negocio con Pablo porque hay que negociar con todos, porque hoy estamos más cerca de que haya un gobierno. Hombre, la verdad es que te da cierto cansancio ya el vivir esta situación y desde luego pues tiene toda la pinta de que vamos a estar así otros 20 días hasta que al final, bueno, pues nos veamos abocados seguramente a unas nuevas elecciones en junio y nos pasaremos el verano seguramente con más negociaciones, con más pactos, con más acuerdos y el ciudadano pues llevará prácticamente al final un año sin gobierno y bueno, veremos las consecuencias económicas que va a tener y sobre todo bueno del prestigio internacional de España cara bueno, a los posibles situaciones económicas que se deriven de esto, ¿no? La falta de confianza lógicamente de los inversores en un país que lleva 3 meses sin gobierno y que puede llegar a estar casi un año sin gobierno, pues evidentemente no creo que sea nada bueno cuando estamos en la situación económica que estamos o cuando parecía que estábamos sacando un poco la cabeza económica adelante y sin embargo pues bueno, pues yo creo que desgraciadamente esto va a paralizar mucho esa recuperación que parecía que se atisbaba y bueno, pues como ciudadanos evidentemente preocupados y un poco cansados ya de esta situación de absoluto desconcierto, ¿no? Silvia, ¿Asturias depende también de Madrid? Yo creo que sí, que lamentablemente la situación que ocurra a nivel estatal influye mucho en el resto de gobiernos de las diferentes comunidades autónomas y como en nuestro caso en un parlamento que está tan fragmentado y que no tiene mayorías y que están jugando un poco el juego de los trileros, ¿no? A ver a qué negociaciones se llegan en Madrid para que en función de eso se lleguen a acuerdos y pactos en Asturias. Y yo lo veo, por ejemplo, en mi ayuntamiento. También a nivel de concejo, sí es verdad que se ve cómo se influye y cómo hay pactos entre Izquierda Unida y PSOE en función de lo que se dice a nivel regional y obviamente en Asturias están muy, muy influenciados por lo que ocurra en Madrid y están a la espera. Y todos los bueno, salvo honrosas excepciones, como siempre digo, que son los que se están posicionando a favor de lo que necesita el país y no de las encuestas, lamentablemente, bueno, pues el resto de partidos están más, como no tienen un modelo de país claro, pues lo que hacemos es mirar los periódicos y en función de cómo nos vengan las encuestas vamos tomando decisiones. Y es lo lamentable de este caso. Raimundo, siempre pendientes de los demás, ¿eh? Pues sí, siempre pendientes de los demás. Yo creo que a la pregunta de Asturias, efectivamente, pues bueno, yo no es que esté pensando que está paralizado por la situación actual, yo es que pienso que Asturias lleva paralizado muchísimos años. Y además, es más, yo es que creo sinceramente
que mientras el Partido Socialista y sobre todo su presidente Javier Fernández siga ahí, pues seguirá paralizado. Desgraciadamente yo creo que no lo saben hacer. A las pruebas me remito. Y Asturias yo creo que vive pues una situación francamente difícil porque bueno, está con unos presupuestos que son los mismos del año pasado, en prórroga. Luego pues van un poco a golpe de los acontecimientos. Si uno ve las declaraciones, por ejemplo, de Javier Fernández en el mes de enero, decía que iba a pedir un crédito de 160 millones de euros a la Junta para un crédito extraordinario por necesidades del propio Principado, que además, fíjese que decía curiosamente que los 160 millones serían para inversiones, y ahora resulta que la semana pasada la consejera de Hacienda dice que no se van a necesitar los 160 millones porque prácticamente van a venir de un sobrante del año 2014 que les va a mandar Madrid. Pero ahora nos enteramos que no se van a dedicar a inversiones, como decía el señor Fernández en el mes de enero, sino que se van a dedicar concretamente a dos partidas, una sanidad y otra gastos sociales. Bueno, entonces vemos que las inversiones son cero prácticamente, con un aumento de deuda que por mucho que se diga, y es una cosa que está defendiendo continuamente el Principado, que respecto al PIB de Asturias no es muy alta respecto a otras autonomías, lo cual es cierto, pero claro, también hay que decir una cosa, y es que en los últimos 8 años ha aumentado un 420%, pasando de 770 millones a 3.950 millones de euros de deuda. Con lo cual, bueno, pues ahora, claro, tenemos que hay muchísimo más anualmente de pago de intereses y amortización de la deuda que de inversiones. Por lo tanto, la paralización de Asturias yo creo que es terrible y tremenda. Y además va a ir a más, Y que habéis hablado de prueba presupuestaria, ¿sería difícil aunar criterios y acercar posturas para inmovilizar la prueba presupuestaria que estamos hablando? Raimundo. Bueno, yo creo que ahora, yo creo que no, que yo creo que va a ser muy difícil de conseguir, pero yo creo que van a tener la suerte de que posiblemente no lo vayan a necesitar. Porque si efectivamente ahora vienen, como dicen, aproximadamente unos 157 millones, que es lo que adelantó el Ministerio de Hacienda del sobrante del 2014, bueno, pues eso es prácticamente lo que iban a pedir de crédito extraordinario a la Junta General del Principado de Asturias. Bueno, pues más o menos una cosa puede compensar la otra y a lo mejor de aquí a final de año no necesitan un aumento del crédito extraordinario, ¿no? Silvia, un gobierno sin presupuesto difícil de gobernar, ¿no? Bueno, depende. Yo creo que, y coincido en este caso con lo que dice Raimundo, siempre que tengamos un gobierno del PSOE con Javier Fernández a la cabeza, yo creo que sí que se sienten cómodos con estos bloqueos presupuestarios, porque obviamente si quisieran impulsar la región, tienes que tener iniciativa, tienes que pelearlo, tienes que llegar a acuerdos, tienes que lucharlo. Yo no veo en este caso una iniciativa reseñable por parte del gobierno a la hora de luchar y pelear por estos presupuestos, ni tampoco veo ninguna inversiones que puedan ser destacables para impulsar la región, los problemas que tenemos en la región, para que, bueno, pues pongas un poco entre las cuerdas a los partidos de la oposición para forzarlos a que justifiquen el por qué dicen que no a esas inversiones. Entonces yo creo que realmente se sienten cómodos. Los presupuestos, lo principal que quieren buscar es seguir a través de esos presupuestos manteniendo esos, bueno, pues pequeños chiringuitos, cortijillos a través de subvenciones, que son los que le mantienen con una mayoría cómoda, que le mantienen en el poder, más allá de que sea una mayoría para gobernar, más una mayoría de yo estar aquí que realmente una mayoría que impulse las situaciones y los conflictos que tenemos en Asturias. Inversiones que hay que acometer, tenemos un problema demográfico cada vez más acuciante. Pues habrá unas situaciones complejas con la pérdida de población que tenemos, gente joven que se va fuera y en Asturias el paro que tenemos en la región, la precariedad, y eso es abordar, y no podemos abordarlo solamente con el subsidio y el gasto social. Hay que mirar de qué manera podemos ser atractivos
para que podamos conseguir bajar esas cifras de paro, ayudar a nuestros emprendedores, a nuestras empresas a poder salir del escollo de la crisis, pero además de la crisis que nosotros nos hemos perpetuado aquí en Asturias, porque siempre cuando en otras zonas del país sí que había buenos datos económicos y una época de bonanza, aquí siempre hemos estado con unas cifras muy por debajo de la cabeza de lo que tienen el resto de comunidades. Fran Menéndez, ¿abocados a seguir con los mismos problemas? Yo creo que no los mismos, sino más graves cada día, ¿no? Porque la situación de endeudamiento, como decía Raimundo, es muy preocupante, y sobre todo cuando es un endeudamiento que no va a generar ninguna riqueza, es decir, no está endeudándose para generar nada que vaya a producir riqueza, sino que está endeudándose para cubrir el gasto corriente, que es tremendo, ¿no? Es decir, que al final nos estamos endeudando porque no nos llega ya para los conceptos básicos, es decir, no nos llega para pagar los sueldos, no nos llega para los temas sociales, no nos llega para la sanidad, y al final nos estamos empujando para cubrir necesidades básicas, no nos estamos empujando para crear una riqueza que genere empleo, que genere movimiento económico en esta Asturias nuestra que se muere a pasos agigantados por gobiernos durante muchos años que han sido incapaces de aportar pues un poco de alegría a esta región que, insisto, yo creo que cada día nos quedamos más atrás en los datos económicos con el resto de España, y lo preocupante es eso, lo preocupante es que nos estamos endeudando, insisto, para mantener cosas básicas, ¿no? Y eso creo que es de una gravedad tremenda, ¿no? Ahora nos viene un pequeño maná de Madrid y ya lo tenemos destinado a gastos del día a día, de sanidad y en el caso de los servicios sociales, ¿no? Entonces, bueno, el problema de Asturias es muy, muy grave porque nadie está sentándose a analizar cuál es la solución. Estamos tirando para adelante, tapando agujeros, endeudándonos cada día un poco más a ver dónde llegamos, pero es a ver dónde llegamos, estamos llegando ya al borde del precipicio y no hay soluciones. No hay soluciones, el gobierno es un gobierno débil, en una situación parlamentaria muy complicada, que va a tener que verse forzado seguramente a llegar a acuerdos que a lo mejor económicamente no son los mejores. En fin, realmente como asturiano es para estar preocupado, ¿no? Los índices de paro cada día son más alarmantes y no hay visos de que haya un gobierno que nos dé una ilusión o que aporte ideas nuevas que puedan decir, bueno, pues esto va a cambiar, ¿no? Pues no, al final, ¿en qué nos vemos? Estamos aquí en Avilés y tenemos al lado uno de los múltiples derroches que ha habido en esta provincia, como es el Centro Cultural Niemeyer, pero es que como si miramos un poco más atrás del Niemeyer, veremos que se está construyendo una nueva escuela de arte en Avilés, con unos costes de casi 4 millones, en una primera fase de 3 millones de euros, habrá una segunda fase. En Vallenillo, ¿no? No, se está construyendo, sí, en terrenos de Vallenillo al otro lado de arriba, pero curiosamente, 200 metros más arriba, hay unas instalaciones de lo que era el antiguo Instituto de Formación Profesional y el antiguo Colegio de Educación General Básica antigua, que son dos edificios tremendos con unas instalaciones enormes que se abandonan a su suerte cuando son perfectamente útiles. Eso es el ejemplo de Asturias, ¿no? Derroche absoluto y no miramos por una eficiencia de lo que tenemos. Si tenemos unos locales, y ese es un ejemplo claro de lo que está pasando, ¿no? Si tenemos unos edificios perfectamente válidos a 2 kilómetros de Avilés, ¿a qué viene tener que hacer uno a 1 kilómetro de Avilés un edificio nuevo que va a sumar 6 millones de euros que no tenemos? Es la sinrazón absoluta y la falta de un gobierno y la falta de un criterio a la hora de gobernar. Eso nos está condenando a lo que nos está condenando, al absoluto fracaso y desgraciadamente a que Asturias esté alcanzando pues, récords negativos en cuanto a situación económica, en cuanto a paro y demás, ¿no? Entonces es para estar preocupado realmente. Raimundo, bueno, por los planteamientos que está exponiendo Fran, crear riqueza en Asturias es un tanto difícil. Pues sí, es muy difícil. Yo creo que es muy difícil porque, bueno, lo decía Silvia, lo decía también Fran. Yo creo que los problemas de Asturias son graves, son gravísimos. Como decía Silvia, yo creo que yo lo vengo diciendo desde hace muchísimos años. El mayor problema que tiene Asturias es el problema demográfico. La caída de población de los últimos años está aproximadamente entre 10 y 15.000 habitantes anuales, lo cual es una barbaridad entre la gente que se muere y la gente que se va. Y eso nos va a llevar, yo calculo que más o menos en el año 2022-2023, posiblemente ya en el 2022, a bajar del 1.000.000 de habitantes Asturias.
una autonomía que tuvo 1.197.000 en el año 97. O sea que es que es dramática la bajada. Y esa bajada pues conlleva muchas cosas. Esa bajada conlleva mucho menos consumo. Esa bajada lo que hace es que lógicamente esa pérdida de población haya mucha menos riqueza, se cree mucha menos riqueza, con lo cual yo creo que bueno, con un envejecimiento de la población que va a seguir en los próximos años de una manera galopante, con lo cual yo creo que el futuro de Asturias pues es un futuro difícil, pero sobre todo yo creo que es mucho más difícil porque desgraciadamente tenemos unos gobiernos que son incapaces de hacer las cosas que Asturias necesita. O sea, son unos gobiernos que lo único que hacen en estos momentos es aumentar el gasto corriente, no crear en absoluto inversión que genere riqueza, bueno, y es un no hacer nada viendo cómo el tiempo pasa. Entonces yo creo que bueno, Asturias tiene que plantearse un cambio radical y que desde luego bueno, haya un cambio de gobierno que genere una ilusión que hoy desgraciadamente Asturias no tiene. Que por eso el futuro lo veo francamente negativo. Una cuestión para Silvia, creo que le va a gustar, es respecto a la ley de transparencia. La que propone obviamente el Partido Socialista Obrero Español en Asturias. ¿Ha comenzado con mal pie, bajo tu punto de vista? Bueno, parece ser que no todos no están todos a favor de esta nueva normativa. A ver, obviamente la transparencia es fundamental a la hora de gobernar. O sea, sin transparencia no hay democracia, eso está claro. Pero sí que se tiene que conseguir un consenso entre todos para llegar obviamente, a dar pasos más allá. Cada vez tenemos que avanzar más en los niveles de transparencia. Tenemos ya una normativa aprobada a nivel estatal que está obligando a todas las administraciones y se tienen que dar pasos más allá, pero que no sean, en este caso, publicidad y marketing de la transparencia, sino que sea una transparencia que sea real y que los ciudadanos tienen el derecho de poder conocer qué están haciendo sus representantes políticos. Fran Menéndez, ¿ley de transparencia está adecuada? ¿La óptima? Bueno, yo creo que es un poco un lavado de imagen más, ¿no? Que el Partido Socialista hable de ley de transparencia, pues cuando marketing publicitario. Cuando menos resulta un poco simpático y cómico, ¿no? Con lo que está cayendo en Asturias, con la cantidad de casos de corrupción que tenemos en Asturias y que básicamente detrás de todos ellos está algún miembro del Partido Socialista o el propio Partido Socialista o importantes expresidentes del gobierno socialistas, bueno, cuando menos pues puede causar cierta risa, ¿no? Que precisamente esto es como si pones al ladrón a dictar las leyes sobre robos, ¿no? Dice, bueno, hombre, cuando menos poca confianza merecerán esas leyes, ¿no? Pues aquí estamos en lo mismo, ¿no? Yo creo que aquí la transparencia tiene que ser que los ciudadanos vean que los gobiernos vienen a gobernar, de verdad, y no vienen a pasar 4 años haciendo, en muchos casos, leyes que no valen para nada y no solucionando los problemas reales de los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos tienen que ser conscientes de que no pueden seguir soportando una política de pasar el tiempo, de pasar 4 años y de que las leyes que se dicten en muchos casos van en contra de los propios ciudadanos. Lo que Asturias está encorsetada por todos lados. La gente no puede, si vas al campo, la gente del campo se queja del continuo control que tienen absolutamente por todo. Hay cosas de jugada de guardia, ¿no? Te viene el Sepronas y tienes lo que todos conocemos antes. Antes había una pila cucho, como se suele decir, en la puerta a casa, toda la vida hubo, y no pasaba nada. Ahora el pobre ganadero, si tiene una pila de cucho, les viene una multa porque usted los orines no los tiene controlados, porque la vaca está constantemente los veterinarios encima de ellos controlándoles absolutamente todo. Yo creo que necesitamos una sociedad donde se pueda... Ahora es todo afán de recaudatorio. Yo creo que la sociedad está absolutamente inconcertada para todo. Tú quieres abrir un negocio y es toda una mentira, porque al final son todo problemas. Es decir, te dan 50.000 vueltas cuando lo único que estás tratando de crear es un poco de riqueza, un par de empleos o demás, y ves que la administración lo único que hace es perseguirte en el sentido de que son todo trabas, de que son todo problemas, de que son todo exigencias, cuando en la situación actual que estamos, yo creo que lo que tiene que hacer la administración es, ante todo, cualquier persona que tiene un mínimo interés en crear algo, en crear riqueza, en crear empleos,
tiene que encontrar las puertas abiertas de la administración. Y yo creo que en Asturias solo se encuentran trabas, solo se encuentra burocracia, y así, evidentemente, de poco sirve ley de transparencia, de nada, si lo que al final pasa es que los ciudadanos acaban cansados porque te cuesta trabajo todo, te sientes perseguido porque si tienes algo lo único que hacen es estar encima de ti subcontrolándolo absolutamente. Yo creo que se necesita otra política, se necesita otros políticos. Vemos fotos de hace 30 años y muchas de las caras siguen siendo las mismas y desde luego eso es lo que tiene que cambiar, ¿no? Raimundo Bando, esta ley de transparencia es pura Yo estoy de acuerdo con ellos en que falacia. es puro marketing político, porque yo creo que esta ley de transparencia de la comunidad autónoma asturiana no aporta nada a la ley de transparencia nacional. O sea, yo lo que creo es que si la comunidad hace una ley de transparencia, bueno, pues que aporte algo, ¿no? Si no aporta nada, pues entonces, ¿para qué hace una ley de transparencia? Entonces yo creo que la ley de transparencia es una ley básicamente de intenciones, de buenas intenciones, pero claro, ¿cómo se hace una ley de transparencia? Que para mí lo fundamental es que haya unas sanciones si realmente no se cumple, ¿no? Pero es que no hay sanciones, o sea, es una ley que sí, que puede tener buenas intenciones, de que las cosas se hagan de una manera, pero claro, la pregunta que nos hacemos los ciudadanos es, ¿y si no se cumple la ley de transparencia? ¿Se va a sancionar a las personas que no la están cumpliendo? Y resulta que la respuesta inmediata es no. ¿Por qué? Porque no figura en la ley. Las sanciones no figuran en la ley. Por lo tanto, ¿de qué sirve una ley de transparencia si no hay sanciones, si no se cumple? Por otro lado, ¿y quién es el órgano que va a mirar si se cumple la ley o no? Un órgano dependiente del Consejo Consultivo. Y la pregunta es, ¿y quién es el presidente del Consejo Consultivo? Bernardo Fernández. Y el presidente del Consejo Consultivo protesta y dice, es que yo soy independiente. Hombre, don Bernardo, mire usted, no nos lo creemos nadie. Usted está puesto a dedo por el Partido Socialista en un Consejo Consultivo que, bajo mi punto de vista, lo que hay que hacer es que quitarlo, porque no sirve absolutamente para nada. Con lo cual es un gasto, como decía antes Silvia, de esos chiringuitos que existen y que realmente lo único que hacen es aumentar el gasto corriente. Lo que hay que hacer, yo creo que es quitar el Consejo Consultivo. Y tener un órgano que es el que va a mirar y a velar si la ley se cumple, cuyo presidente está puesto a dedo por los socialistas, pues realmente a mí me parece una broma. Me parece una broma. Pero no se va a quitar. Evidentemente no se va a quitar. Por supuesto, pero ¿sabéis por qué no se va a quitar? Porque ¿dónde van a poner a don Bernardo Fernández? Que quiso ser presidente y le dieron la presidencia al Consejo Consultivo para quitarlo de la línea directa, y no hicieron sombra en su día a don Javier Fernández, actual presidente. ¿Es positivo o es negativo que el gobierno regional haya decidido no solicitar créditos extraordinarios? En principio es positivo, lógicamente, ¿no? Seguir endeudándose no sería bueno, desde luego, por los asturianos. Yo creo que es un balón de oxígeno que les viene de Madrid y que les va a dar para tirar unos meses, pero yo estoy convencido que antes de acabar el año van a tener que pedir un nuevo crédito, porque si solo pensamos en el gasto y no pensamos en dónde podemos ahorrar, las consecuencias van a ser que va a durar mientras que dure este dinero, que insisto, no van a durar más allá de septiembre, porque al final, si en una casa no tomas medidas importantes económicamente para ahorrar en algún lado, el acatombe de esa casa, de ese domicilio, va a ser evidente, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, es decir, aquí no podemos estar pendientes de que ahora nos toca la lotería de estos 150 millones que nos vienen de Madrid y entonces no pedimos el crédito, seguimos gastando. Hay una parte que se llama ahorro. ¿Dónde está? ¿Dónde están todos esos organismos que iban a desaparecer porque suponían un gasto importante y no sirvían para nada? Ahí siguen todos. Al final el problema es que nos hemos metido en una espiral de gasto tremenda, pero aquí nadie habla de ahorros. ¿Dónde están los ahorros? Seguimos derrochando en edificios que no sirven para nada o que no son necesarios, seguimos derrochando en organismos que no sirven para nada. ¿Dónde está el ahorro? Yo aquí no oigo a ningún gobierno decir el gasto es este, pero vamos a ahorrar este año. No sé, ninguno lo dice, al contrario, nos metemos en más gasto y en más crédito y en más empufamiento de Asturias, que al final vamos a tener que pagar todos con nuestros impuestos. ¿Dónde está el ahorro? Es lo que me gustaría que algún gobierno dijera, pues vamos a empezar a recortar aquí, porque este gasto es innecesario y porque no podemos gastar más de lo que estamos ingresando. Y el problema de Asturias es ese, el problema de Asturias es que los ingresos están cayendo de manera importante, pero el gasto no. Entonces, esa espiral, ¿qué nos va a conducir? Que este año, lo que te decía, ahora mismo, pues sí, ahora tienen esta aportación de la Hacienda
pública del Estado, que bueno, les viene muy bien, y entonces la consejera de Hacienda dice que no va a ser necesario ahora. Yo estoy convencido de que cuando llegue septiembre y octubre no les va a quedar más remedio que meterse en un nuevo crédito que supondrá más impuestos, y al final supondrá que todos seguiremos pagando pues el despropósito absoluto de gobierno que tenemos, ¿no? Silvia. Es que yo creo que el pedir crédito o no pedirlo no es ni bueno ni malo en sí. Lo malo es no tener un proyecto, un programa que cumplir, unos objetivos. Entonces, eso es realmente lo preocupante, el estar en la nada, en un proyecto continuista, pero que ¿continuidad de qué? ¿Qué ha hecho enseñable en este tiempo de gobierno el Partido Socialista? ¿Qué cifras tiene para sacar pecho? No las tiene. Entonces, ¿es bueno que se pida, es malo que se pida un crédito? No necesariamente. Si ese crédito tú lo vas a pedir para afrontar unos objetivos que te van a ayudar a salir, a cometer unas inversiones donde se pueda dar apoyo a los emprendedores, a los autónomos, a bajar una presión fiscal en la que tienes totalmente ahogado a las familias y a las empresas, a innovar, a innovación, a crear riqueza económica. Entonces, ¿es negativo en este caso apoyarte en la petición de un crédito para eso? No, porque estás haciendo una inversión a futuro que va a ser positiva. No es ni bueno ni malo en sí. Lo que es negativo es no tener un programa con el que un programa potente con el que concurrir y con el que ir acometiendo estos 4 años de legislatura para ir solventando los problemas que tiene la región, que es los que hemos dicho antes. La problemática que tenemos económica, la de las cifras del paro, la del endeudamiento público y la de la pérdida demográfica y la pérdida de personal activo. Si no, aquí no hay jóvenes, ni hay gente para suceder. ¿Qué trabajadores van a quedar? ¿Que vamos a ser una región de pensionistas solamente? Raimundo Bando, en el futuro habrá que pedir un crédito, entonces. Bueno, yo estoy de acuerdo con Fran, que posiblemente con esos aproximadamente 160 millones que vengan de Madrid, pues bueno, pues tienen solventada la papeleta. No digo todo el año, pues estoy de acuerdo con Fran que a lo mejor en septiembre, octubre necesiten más dinero, pero esto es una cuestión de números. O sea, si es que los números no engañan, ¿eh? Los únicos que engañan es el Javier González y sus consejeros, y la razón es muy clara. Ellos habían presentado un presupuesto de 4.121 millones de euros. 4.121 millones de euros. Resulta que como no lo aprueban el nuevo presupuesto, tienen que hacer la prórroga del anterior. La prórroga del anterior significan 167 millones menos de los que tenían ellos previstos. En enero, resulta que don Javier Fernández, que no sabía todavía lo que le iba a llegar del Ministerio de Hacienda, dice que hay que pedir un crédito de 160 millones extraordinario. Y dice, y ahí está la hemeroteca, casi todo va a ser para inversión. Mentira. Ahora resulta que cuando les van a conceder los 160 millones el Ministerio de Hacienda por el sobrante del 2014, resulta que la consejera de Sanidad, de Hacienda, dice que va a ser todo para sanidad y salario social. Luego gasto corriente. Luego inversión, cero. Gasto corriente. Luego, claro, eso significa que ya de antemano sabían con la prórroga que iban a tener 160 millones más de gasto corriente. Luego, estamos metidos en una espiral que cada vez el gasto corriente es mayor. Y esto va a ser así este año, el próximo y el siguiente, pero sobre todo por un motivo, que es el motivo principal, que no hay proyecto. El Partido Socialista no tiene un proyecto para Asturias. Y mientras Asturias no tenga un proyecto de futuro, estaremos en esta dinámica de más gasto corriente, cero inversión y menos o ninguna generación realmente de riqueza. Entonces, Fran, la subida prometida salarial a los empleados públicos del 1%, estos empleados se quedan sin ella. Bueno, la subida del 1% está pendiente de su aprobación en el Parlamento Regional. Ahí los partidos tendrán que decidir si aceptan esa subida del 1% aprobada por el Gobierno del Estado y que los funcionarios asturianos estamos pendientes de ella, o si no. Pero bueno, ahí ya hay discrepancias porque Podemos concretamente quiere meter en esa ley no solo el 1%, sino la jornada de 35 horas para los funcionarios, que eso también supone dinero.
Y la traída llevada a carrera profesional, ¿qué va a pasar con ella? La carrera profesional parece que, curiosamente, porque esto además es anecdótico, se ha aprobado, como bien sabes, la carrera profesional por los funcionarios, el segundo nivel de carrera profesional. El gobierno de Asturias dice que sí, que se aprueba el segundo grado de carrera profesional y de desarrollo profesional para todos los funcionarios. Pero como no hay dinero, que sí, que usted va a tener el segundo grado, pero no lo va a cobrar hasta que haya dinero, ¿no? Esto es real, tal y como estoy diciendo, esto es real. Claro. Entonces, bueno, es una más de un gobierno, como decimos, sin proyecto, un gobierno que está ahí, bueno, pues tratando de salir, de pasar el tiempo durante estos 4 años, pero que decíamos, ¿no? Que al final, desgraciadamente, no estamos viendo ninguna iniciativa que diga, oiga, pues esto va a generar 100 puestos de trabajo, o va a generar 200 puestos de trabajo, o va a traer no sé qué riqueza para Asturias, que va a suponer pues que las cuencas mineras salgan de su absoluto declive, ¿no? Pues no, desgraciadamente no. O que el puerto pesquero de Avilés va a sufrir una importante inversión que va a suponer que los barcos asturianos, los barcos que vienen al puerto de Avilés dejen de marcharse para Galicia, porque en Galicia, afortunadamente para los gallegos, hay un gobierno que parece que apoya a los puertos pesqueros gallegos, algo curioso, ¿no? O sea, que un gobierno mire por su riqueza, pues en Asturias nos lleva hasta sorprender. Aquí no, aquí pues el puerto pesquero lo perseguimos constantemente con inspecciones. Y bueno, pues el presidente de la Junta del Puerto dice que no pasa nada, estamos quedando, porque ese es otro tema que deberíamos tratar otro día, un puerto, la importancia del puerto pesquero de Avilés, pues está en un declive importantísimo y altamente preocupante. ¿Eso es gobernar o es desgobernar? Yo creo que eso es desgobernar, ¿no? Y luego por medio salen con el tema del área central, Sí, la bueno, gran metrópoli, final... o sea, pero ¿cómo se puede? Yo lo que pregunto es que, ¿cómo se puede hablar, por ejemplo? Pero eso es un globo sonda para olvidarse realmente de los gravísimos problemas que tiene Asturias, ¿no? Porque ¿cómo se puede hablar de la gran metrópoli sin consensuar con los ayuntamientos primero y con los demás grupos si realmente eso es bueno y por dónde hay que ir? ¿Pero qué es eso de la gran metrópoli? El área central. Bueno, pues eso es un globo sonda para que todos los asturianos empecemos a hablar ahora de que si vamos a ser la quinta de España con 850.000, y a lo mejor le impresiona a alguien, pero desde luego, vamos, es una falacia y un absurdo que se lleva hablando desde el año 91. Es que esto se empezó a hablar hace 25 años. ¿Por qué se ríe Silvia? Porque coincido con las palabras de Raimundo. Yo creo que esto, bueno, pues es voy a decirlo coloquialmente, una fanfarronada, ¿no? De vamos a sacar pecho aquí con la gran metrópoli, que no digo que sea algo negativo, ojo. No. Obviamente hay que coordinar municipios, eso hace que estar mejor coordinados a la hora de prestar servicios puedan ser más efectivos, se puede ahorrar costes, pero realmente si se está bien organizado, y lo que no se puede hacer es salir con estas propuestas sin haberlo hablado previamente con los concejos y con los ayuntamientos, y ayudar a coordinarlos y ayudar a que se sienten en conjunto, porque la problemática de Castrillón no es la de, no sé ahora cuál, habrá problemáticas comunes, pero habrá otras que sean totalmente distintas. Obviamente estamos aquí enmarcados en la comarca, y la comarca tiene muchas cosas que trabajar en conjunto, pero que no es lo mismo con otros concejos. Obviamente tiene que hablarse a nivel local, y tiene que ser una iniciativa que nazca a nivel local, que nazca del consenso y de las necesidades que surjan entre los diferentes municipios, y de ahí que haya una coordinación en el Principado. Pero esto de decir que se va a hacer unas directrices, es que si no hablas con los principales afectados no van a servir absolutamente nada, van a ser nuevamente papel mojado, y es simplemente rellenar hojas de periódico donde creas eso, una corriente de opinión de mucha gente que deja de hablar realmente de otras cosas que son más necesarias. Positivo sí, porque hay que coordinarse, hay que organizarse, hay que ahorrar costes, hay que ser más eficaz a la hora de prestar los servicios, y eso pasa por trabajar unidos. Pero que sea un trabajo real y que sea con los agentes y con los actores realmente afectados. Claro, y Silvia, y que digan cómo se va a hacer, claro, no, y a qué va a obviamente afectar. no claro, pero es que no así, dicen nada. Es decir, sí, vamos a ser la sexta de España con 850.000. Y claro, para empezar, dice la más importante que en Asturias, que es Gijón, dice conmigo no cuente. Hombre, fenómeno. Entonces, o sea, si no contamos con Gijón, claro, que es la urbe más importante de Asturias, sí, entonces ¿con quién contamos? O sea, que es que las cosas se hacen mal. Por otro lado se dice, no, pero es que los consorcios del agua, no, esto va a ser compatible con el consorcio del agua, con el consorcio de transporte y con el de basuras, con CTA, con Cadarsa y con Cogersa. Pero bueno,
¿Y cómo va a hacer? O sea, ¿quién va a depender la ordenación del territorio? ¿Va a depender de ese órgano? ¿Y ese órgano de dónde sale? ¿Qué es? ¿Nuevo personal? ¿O de dónde? Claro, es que no se dice nada. Sí, Lo es único que como se dice, si me llegó la idea y aquí eso la es, suelto. y vamos a sin ser los haberla- sextos de España. Oiga, eso es mucho más serio que todo eso. Hmm. Y claro, pero para que sea serio de verdad, yo creo Tienes que hay, que abordarlo de claro, forma y hay seria y de trabajarlo de forma seria. Y Esto además no es- trabajarlo con los 29 municipios que Sí. estás pensado que compongan ese área metropolitana, con los diferentes partidos, decir, oye, ¿qué os parece esto? Oye, empezamos realmente un estudio que ya se lleva haciendo desde hace 25 años, ¿lo hacemos bien? Bueno, pues sí, vamos a trabajar sobre ello. Y entonces, sí, cuando ya se tengan unas bases, se puede presentar, pero lo de ahora es que vamos, es de risa. O sea, es que da la risa, la verdad. Yo como asturiano me da la risa. Fran, para acabar ya, ¿algo que objetar, algo que decir? No, ¿O esto estás es de acuerdo con un ellos? sueño más de la administración socialista, como tanto, ¿no? Tenemos la Zalia, que fue otro sueño también tremendo, tenemos el Musel, que fue otro sueño, El y Niemeyer, tantos que y fue otro tantos sueño. proyectos, ¿no? Bueno, este fue un sueño más pequeño si comparamos con todo eso, ¿no? Al final son sueños Boves. de noches de verano que, bueno, y de tener entretenida a una población que ya está cansada y harta de la situación que estamos viviendo. Y al final esto es uno más, ¿no? Aquí al lado tenemos otra metrópoli también, que iba a ser un proyecto tremendo, Sí. que iban a hacer no sé cuántos canales de agua y no sé cuántas cosas La más. Venecia, Y la al final yo Venecia de creo que, Asturias. yo decía creo que yo. estos se están riendo de la gente a la cara. O sea, la gente tenemos una paciencia inmensa, porque se están riendo de nosotros. Así de claro, ¿no? De las pocas tertulias que observo que el Silvio Argüelles y Raimundo Abando han estado de acuerdo. No, yo creo que bueno, pero será por los temas, ¿verdad? Yo creo Pero que estamos más de yo creo que acuerdo, estamos mucho más en de acuerdo que en sintonía que- desacuerdo. ¿O no, Fran? ¿Eh? Y eso que no le regalé hoy un libro de baloncesto, porque no sé si le gusta realmente el baloncesto, pero bueno, que no le hubiera Hasta regalado un aquí libro. la tertulia política Del baloncesto, de ¿a qué Dos te y refieres? Punto. Silvia No, hombre, Argüelles, que es que le gracias. regaló Pablo Iglesias a Pedro Ah, Sánchez vale, y dices, bueno, sí, vamos a empezar por eso, algo que nos sí, une, ¿no? sí. Por cierto, el reunión de hoy por la mañana salió muy contento el señor Pedro Sánchez. Dice que está más cerca del gobierno que las elecciones. No, no, Pedro Sánchez está encantado. ¿Eh? Pedro Sánchez está encantado de la situación. Es decir, ha perdido las Hombre, elecciones con el peor resultado de la historia es del PSOE, normal, él quiere y ahora ser está, presidente, claro, sí a o toda sí. costa, ¿no? Entonces está encantado. ¿O no? Por supuesto, él quiere ser presidente como sea, cualquier... ¿eh? Lo dicho, hasta aquí la tertulia de Dos y Punto. Silvia Argüelles, gracias. Muchas gracias. Fran Menéndez, gracias. Y Raimundo Muchas Bando, gracias. Muchísimas Les deseamos en próximas tertulias. Sigan viéndonos en Dos y Punto. Ah, por cierto, den me gusta.